académico. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, aquellas personas que nos están escuchando por la señal abierta de Radio Caracas Radio 750 AM. También, por supuesto, los internautas que nos están viendo en este momento y, por supuesto, que han estado muy pendientes de toda la programación de Radio Caracas Radio a lo largo del día para estar muy bien enterados del acontecer nacional. Bueno, sean todos bienvenidos a la revista radial de Radio Caracas Radio Sin Estrés. Vamos a respirar hondo, todos, incluida quienes hacen posible este espacio. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Loraine Godoy, en los controles César González y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, aquí lo estoy abriendo, ya lo estamos abriendo, pues sí, a través del sistema de mensajería de nuestro Dilo. Recuerden que aquí pueden enviar un mensaje al número 3456 y que este mensaje tiene un costo. También el Twitter de la emisora, @RCR750. También, bueno, por aquí ya abriendo el Twitter del programa, @Sinestrés, RCR3 va en número. Un saludo por acá a Adrián Armando Núñez Moncada, quien nos escribió en la tarde de ayer y no pude pasarle los saludos cuando lo vimos. Y bueno, y un saludo, por supuesto, Rebeca, acompáñame a saludar acá. Agitando nuestras manos, pues a quienes nos ven dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, rcr.tv, y también por Periscope en la cuenta RCR750. Bueno, y por supuesto vamos a continuar en la tarde de hoy hablando, como lo dijimos en días pasados, pues es un tema que no se agota y es un tema que en este momento requiere de mucho apoyo y son las emociones. Pero antes de eso, por acá, hablando de emociones, bueno, me puse a hacer mi tarea y a buscar alguna información, algún artículo, y conseguí este bien simpático, que es un regaño hasta para mí, pero que bien vale la pena escucharlo, y es que estar cerca de una persona negativa daña tus neuronas. Esto lo tomé del portal digital de mundooriental.com.be. Nos dice, de nuevo con el mismo tema, supéralo. Hasta el amigo más paciente se cansa de escuchar nuestras quejas. Y no es por aburrimiento o falta de interés. La verdad es que él también se enferma de solo escucharlos. ¿Sí? Es cierto, nos dice el artículo. Una investigación de la Universidad de Stanford reveló que quejarse todos los días durante media hora daña físicamente al cerebro. No importa que solo seas el oyente. Lo negativo de dichas palabras disminuye la cantidad de neuronas localizadas en el hipocampo. Durante este lapso, el cerebro está sometido a estrés que, si se extiende por meses, puede afectar la memoria y el aprendizaje. Eso no es todo. El ser un quejitas, yo digo un criticón, puede llevarte a ser incapaz de resolver problemas y a reducir tus funciones cognitivas. En otras palabras, pues aumentarán tus quejas. Además, en el estudio se encontró una posible relación entre ser negativo y desarrollar Alzheimer, pues el hipocampo es de las primeras zonas del cerebro en sufrir daño por esta enfermedad. Si bien las quejas ineficientes pueden dañar tu salud, la queja enfocada correctamente mejora el estado de ánimo y la autoestima. ¿Cómo es posible esto? Bueno, de acuerdo al psicólogo Guy Winch, para volver constructivos estos comentarios, él nos dice, en principio, tratar de tener un tono civilizado y razonable, realizar una queja específica, no esperar que sea consecuencia de una discusión. El cerebro actúa más como un músculo y si lo ejercitas para tener pensamientos negativos, entonces será muy posible que todo proyecto que emprendas, pues pienses lo peor. Así que bueno, como les dije, esto es medio regaño, pero es un regaño con basamento científico. Vamos a hacer lo contrario, mientras mejor tengamos intenciones de trabajar hacia lo positivo, pues ese músculo lo vamos a
a desarrollar para eso. Y en eso yo le pido disculpas a Rebeca, porque saben que se aguanta mis quejas todos los días por más de media hora, es ella. Ay, Dios mío. Bueno, pero precisamente en la tarde de hoy vamos a conversar acerca de las emociones que todos, absolutamente todos en Venezuela y fuera de Venezuela, las tenemos muy movidas. Entonces comentábamos esta mañana con una amiga que hay tantos venezolanos en el mundo con tanta angustia que la vibra hizo que se cayeran ayer hasta los portales internacionales de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, toda esa gente. Yo creo que fue la vibra negativa de todos nosotros. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente, aunque vamos a hablar de todas las emociones, de dos que las tenemos muy en el tapete: la tristeza y el miedo. Y creo que incluso fue algo que te pidieron. Sí. Bueno, buenas tardes a la audiencia que está dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. A ver, los que nos ven y los que nos escuchan. Las emociones básicas son la rabia o la ira, la tristeza, el miedo, la alegría y el placer o el displacer. Digamos, lo que me agrada o no me agrada, la sensación de estar agradado o no estar agradado. Estas emociones emergen, aparecen, ¿sí? Y la posibilidad de identificarlos es lo que nos va a permitir actuar en consecuencia. Así como este artículo que dice, si tienes una queja, concrétala y hazla, eso ayuda a tu cerebro. Lo mismo ayuda al cerebro concretar la emoción, darme cuenta de qué estoy sintiendo. Erlinda Díaz, una amiga que escucha el programa, le dije, te voy a dedicar el programa. Bueno, dedicada a Erlinda. Así, señor. Bueno, fíjate, la tristeza. En momentos de crisis aparece la tristeza. Y es muy importante revisar, bueno, qué te entristece en este momento, aquí y ahora. Probablemente la sensación de pérdida. Las cosas hoy no son como eran hace tiempo. Y yo quiero que vuelvan a ser como hace tiempo, pero resulta que no son. Entonces fíjate cómo... Que viene aquella frase que también es bastante lapidaria, ¿no? Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Ah, muy bien. Ahora fíjate, el tema es, en el aquí y en el ahora te cuesta mucho, no puedes, te niegas a aceptar lo que hay. Entonces toca despedirse de aquello que perdiste, de la cartera que se te perdió, de la hija que se te fue del país, del familiar muy amado que falleció, del país que tú tenías, de la fortuna que tenías o de la paz que tenías, en fin, de aquella condición que tú en este momento dices, ya no la tengo. De aquello que te movió el tapete. A ver, lo que te mueve el tapete es perderlo. Ajá. O darte cuenta que ya no que lo ya tienes. No lo tienes. Entonces ahora el darse cuenta es, ¿y qué hago ahora que no lo tengo? Ya sé que no lo tengo, ahora ¿qué me corresponde hacer para vivir sin tener que calarme las cosas? Una cosa es calarte la vida y las condiciones y otra es, bueno, decidir armar pataleta porque no son las cosas como tú quieres. Entonces, a ver, ¿qué sí puedes hacer? Una es ir dejando al pasado atrás y poder despedirte de aquello por más bueno que era, pero es que ya no lo tienes. Entonces eso lo que llamamos es elaborar el duelo. ¿Cómo nos despedimos de esa Venezuela que añoramos, por ejemplo? Bueno, lo primero es aquí y ahora, ¿qué sí tengo? Fíjate, y lo veníamos hablando en el carro. Las crisis, las emergencias nos confrontan con dos cosas o dos aspectos importantísimos de nosotros. Uno, los recursos internos que tenemos, bueno, y los recursos externos también. Y dos, las carencias, tanto internas como externas. Pongo un ejemplo. Se va la electricidad, usted no tiene luz, no puede encender la luz, no hay electricidad, pero tiene una planta. Entonces allí hay una fortaleza que le favorece. Toda la cuadra no la tiene, pero usted sí. Lo mismo pasa con los recursos internos. Resulta que se va la electricidad, usted no puede encender la luz, pero internamente tiene paz o tiene paciencia.
Ese recurso interno le sirve para sobrellevar la situación tanto como si tuviera una planta eléctrica. Sí. Exacto. ¿Te das cuenta? Pero me angustio porque entonces lo que estoy enfocada es en que no tengo electricidad, en que no puedo cocinar, en que se me va a dañar todo. Más allá de eso, fíjate, cuando viene la situación de emergencia... A mí me toca hoy ser abogada del diablo. Está muy bien. Ok. A ver, cuando llega la situación de emergencia y se prolonga, te confrontas con lo que tienes y con lo que no. Entonces digamos que las situaciones de crisis y de emergencia son maravillosas porque nos permiten decir, bueno, ¿qué me está afectando en este momento de emergencia? Más allá del contenido de la emergencia, ¿qué pasa dentro de mí? Que tengo miedo, que me entristezco ante tal situación, quisiera que fuera diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que una vez que descubres lo que afuera y adentro te está molestando, tú puedes atenderlo. Pero cuando no, estás actuando a ciegas. Estás en angustia. Claro, porque estás a ciegas. Claro. Entonces, en primer lugar... Eso me recuerda a la experiencia gestáltica que ves cuando no ves. Que ves cuando no ves. Claro, cierras tus ojos, no ves, hay incertidumbre. Bueno, pero ¿qué y ahí sí podemos tienes? ver los recursos. Exacto. Claro. Allí en ese ejercicio pudimos ver de forma bien gráfica los recursos que cada quien tiene, porque hay gente que se lo disfrutó muchísimo, hay gente que se angustió enormemente, hay gente que casi no lo puede soportar. O sea que estamos viendo con qué recursos internos contamos cada uno. Claro, nosotros como si hubiésemos presentido lo que venía para Venezuela, Edsel Moreno y yo organizamos ¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando no ves? Es tapar los ojos para encontrarnos con lo que pasa de la piel hacia adentro, los recursos que tenemos, la capacidad para arraigarnos o sostenernos sobre nuestros propios pies en situaciones de incertidumbre, en situaciones de emergencia. Entonces, es muy, muy importante que veamos la crisis desde esta perspectiva. Eso es lo primero. Luego, no es que tiene que pasar todo maravilloso de la piel hacia adentro. Lo que sí tenemos es que tener conciencia. Si lo que siento es tristeza, bueno, lo decíamos en un programa anterior, drenar esa tristeza, llorar esa tristeza. Y segundo, comenzar a elaborar el duelo y despedirme de esa Venezuela, por ejemplo, que tuve cuando yo era pequeña. Yo podía salir en bicicleta y no me pasaba nada y mi mamá no tenía que estar pendiente de mí. Ahora no, ahora hay AMPA. Ajá, sí, está bien. Entonces, o sea, fíjate. Ese paseo en bicicleta que yo di de pequeña, me angustio porque mis hijos no pueden hacerlo. Ajá, por ejemplo. Entonces, fíjate, el primer paso para elaborar ese duelo es aceptar que hoy hay otra Venezuela, que la que estás percibiendo hoy es de inseguridad y que entonces tus hijos sí, ciertamente, no pueden disfrutar eso. Es que yo quisiera. Sí, pero las cosas son como son, no como queremos que sean. Ahora, atención, nosotros podemos organizarnos para hacer transformaciones de la sociedad a la que queremos llegar, pero ya eso es un trabajo y es un proceso. Claro. Es decir, no se da de manera instantánea porque yo quiera. Pero eso, fíjate que dejaste algo bien importante y era vivir ese duelo, hacer esas etapas del duelo, pero vamos a trabajar eso al regreso. Y antes de irme, un saludo a Dan Burgos en Orlando, Florida, que me dice que si vos cocináis, bueno, pues sí cocino, me llaman la reina del arroz con pollo y no es gratis. Un saludo también, por supuesto, para quienes nos están viendo. Maite, Simón, por aquí Ángel García, Mari Rodríguez, Yoyo Juárez, Dexter, estabas perdido, Betty Soto, Zulbemar también por acá. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Son las 3:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
¿Quiere vender, comprar o alquilar algún inmueble y está en el oeste de la ciudad? No camine más. Los amigos de Century 21 Paraíso Plaza le ofrecen excelentes alternativas. Solo tiene que llamar al 0212-451-8494 y gustosamente le atenderán para ayudarle a tomar decisiones. Century 21 Paraíso Plaza, lo extraordinario a tu alcance. En CAEP te brindamos la oportunidad de invertir en tu educación, llevándote a aprender inglés en el exterior con programas especiales de estudio y trabajo, también programa para profesores. Tenemos paquetes al alcance de tu presupuesto. Llámanos al 0412-327-6717 y síguenos en Instagram como @caep.be. CAEP, tu aliado académico. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Un saludo para nuestra muy buena amiga Yeret Castro, que está en sintonía. Gracias, Yeret. Mañana estamos contigo también en su programa, sí. Conectados Venezuela, así es. Ya confirmados. Ya confirmados, así es. Atman Atlanta, saludos también para ti. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Estamos conversando con nuestra terapeuta gestáltica, Rebeca Gómez. Ya no la presento, ya no te leo el currículum, vale. Ay, hay que ver Dios mío. qué antipática soy. Lo haremos. Y bueno, por supuesto, hablando de las emociones, por acá nos decía Robinson que por supuesto la película Intensamente es genial para explicar las emociones, ciertamente. Es un recurso muy bueno para los docentes. Juan Carlos Escalona, muchísimas gracias por estar en sintonía. Pero bueno, estábamos hablando precisamente en cuanto a la tristeza. No hemos llegado al miedo paralizante, pero en la tristeza hablábamos precisamente de vivir esas etapas del duelo que son necesarias para sobreponernos. Claro, la tristeza tiene que ver con la pérdida de algo. Puede ser algo material o puede ser una condición, digamos, espiritual, emocional, y te afecta. Entonces, bueno, lo primero es aceptar que eso está ocurriendo, identificar la tristeza y saber qué está ocurriendo y dejar que esté. Dejar que la tristeza ocupe el lugar que le corresponde, porque ante una pérdida, lo lógico desde el punto de vista psicológico es sentir esa tristeza. Una vez que la dejas estar allí, drenarla, no esconderla, drenarla. Llorar si es de llorar. Bueno, hay un montón de maneras, de protocolos para trabajar los duelos. Va a depender también del enfoque y del especialista que lo aborde. Pero básicamente aceptarlo. Hay gente que le escribe cartas a aquello que ha perdido, sea una persona, sea una situación, escribe. Luego de aceptar, de drenar, comenzar a respirar y a decir, epa,
¿y qué sí tengo? Ya perdí aquella Venezuela de cuando yo tenía 10 años, donde podía estar sola por las calles y nada ocurría. Ahora, ¿qué tengo? Bueno, tengo una ciudad mucho menos segura y aquí permanecen personas a las que amo, permanecen tales y cuales lugares que me gustan, ¿sí? Está la idiosincrasia del venezolano y la manera en que tenemos de relacionarnos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué sí dispongo? ¿Para qué? Para poder dejar en el pasado eso que tuve y que ya no es, y a partir de lo que sí tengo, de qué manera puedo armar mi burbuja de bienestar. Amor, si yo tenía la costumbre de ir al Parque del Este o al Ávila a subirlo, o por lo menos a las quebradas, no tan alto, permanecer con esa tradición, sentir que de alguna manera eso me conecta con lo que me gusta. A ver, el mundo, la vida, es transformación permanente, es cambio. Lo único permanente es el cambio. Así es. Entonces, puedes hacer eso que hacías y que te conecta con lo que fue, o sencillamente comenzar a hacer cosas nuevas. Porque insisto, yo a veces me doy ahí mis no sé, atragantadas, pero de música de los 70, o sea, me lanzo una cosa de los pasteles verdes, los terrícolas, qué sé yo, y gozo un pollero. A ver, no hay recetas. Cada uno debe revisar. Voy a aclarar algo. Yo no había nacido cuando eso, pero no sé por qué esa música me encanta. Porque a mamá o a papá le encantaba. Es probable. Entonces, fíjate, no hay recetas. Aunque existan protocolos de 1, 2, 3, 4, a veces no funcionan porque tiene que ver más bien con la autoexploración y que seas tú quien descubras cuáles son tus pasos a seguir. Ahora, la creatividad es fundamental en esto de atender las emociones en épocas de emergencia. ¿Cuál es la obra de arte? Tú, tu vida. ¿Y cuál es el artista o quién es el artista? Pues tú. Ajá. Entonces, eres el protagonista de tu propia película. Sí, o eres el lienzo de ese cuadro, o eres ese libro que está en construcción. Entonces, ver el proyecto de vida como tú mismo y como tu creación, construcción y reconstrucción permanente te va a servir para llorar lo que pierdas y buscar otras cosas, armar otras cosas. Como dice el dicho, pues se cierra una puerta y se abren ventanas. Comenzar a ver, para eso tiene que haber ese toquecito de creatividad. Luego viene el miedo, otra emoción. Antes de llegar al miedo, hablaste de creatividad, Rebeca, y cuando estamos tristes no la tenemos como nublada. A ver, grandes artistas en los diferentes campos de creación han hecho su gran obra desde la tristeza. Totalmente. Entonces, convertir esa tristeza en un medio para, ¿sí? O expresar la tristeza a través de, ojo, no solamente haciendo arte, ya se los estoy diciendo, tu proyecto de vida como tu gran obra de arte. Entonces, bueno, creatividad. No tengo esto que sí tengo para vivir. Porque lo cierto es que los años, los momentos, los minutos van pasando. La vida no se detiene a esperar que se te quite lo que tienes ahorita. Entonces, bueno, tú puedes convertir esa tristeza en un cuento y escribir, o puedes convertirlo en un plato y comer. Recuerdo aquella película donde la tristeza de aquella chica hizo llorar a todo el banquete. Y como agua para chocolate. Lo convierte en su obra de arte, pues su comida, su creación. Bueno, pues el miedo va a quedar para el próximo corte. Muy bien. Un saludo para Gabo Piña, que está en sintonía, nos manda saludos, muchísimas gracias. Pedro Spider nos dice por acá: no es fácil ser feliz en el exterior sabiendo lo que sufre nuestra gente y viviendo en el caos. Ciertamente es difícil. Así es. Bien, ya regresamos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 3:28. Si está buscando tramitar la compra, venta o alquiler de casas, apartamentos, locales u oficinas, la mejor opción la tiene en Century 21 Paraíso Plaza, con 19 años de trayectoria, ubicado en la calle Alto Pinar con Avenida Páez, Residencias Carolina, planta baja local 3, donde lo atenderán como usted lo merece. Century 21 Paraíso Plaza, lo extraordinario a tu alcance. CAEP, Centro de Asesorías Educativas, te ofrece clases de refuerzo y nivelación para estudiantes de todos los niveles, talleres orientados al mejoramiento personal y académico, así como también finanzas, presupuesto familiar, negocios y emprendimientos. Contáctanos al 0414-327-6717, CAEP, tu aliado académico. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Leí que en la isla de Cocos, en Costa Rica, identificaron 4 nuevas especies de ave que solo viven ahí. O sea que son aves endémicas. Una endemia no es como una epidemia, pero en un lugar muy pequeño. No exactamente. Una endemia, cuando se aplica a enfermedades, significa una enfermedad que es constante y localizada en una zona bien definida. O sea que endemismo no se refiere a una enfermedad, sino a algo que es local. Exactamente. Por ejemplo, en los tepuyes venezolanos hay especies endémicas de plantas. Solo se consiguen en los tepuyes venezolanos y a veces solo en uno de ellos. Bueno, un tepuy es como una isla, porque una isla en el mar es un pedazo de tierra rodeado de agua. Es decir, un lugar pequeño con unas condiciones particulares, pero rodeado de una gran extensión de otras condiciones. Exactamente, y los tepuyes son una pequeña extensión de tierras altas, frías, pobres, rodeada de enormes extensiones de selvas cálidas, bajas y ricas. En esas condiciones ocurren muchos endemismos. ¿Por qué en estas condiciones se producen especies endémicas? Por el aislamiento. Imagínate que a ti te sueltan con tu novia en una isla del Caribe completamente aislada y en la que solo viven otros animales y plantas. Después de muchas generaciones sin contactos con otros humanos, tus descendientes van a estar completamente adaptados a las condiciones de la isla. Bueno, yo creo que estaríamos adaptados, pero no seríamos una especie diferente. Al principio no, pero el hecho es que tus descendientes nunca van a poder salir de ahí y su evolución va a tomar una vía diferente a la gente del continente, determinada por las fuerzas ambientales de la isla. Después de millones de años se pueden convertir en una especie diferente. Por ejemplo, unos leos pero con aletas para pescar. O que sean capaces de alimentarse solo de agua de coco. No estaría mal. Entonces, lo que hace que las islas del mar o las islas de la tierra, como los tepuyes, sean tan biodiversos, es que han estado aislados durante millones de años. Eso es correcto. Me imagino que descubrir este fenómeno del endemismo, de esas especies que cuando se aíslan durante muchísimo tiempo se convierten en una especie diferente, hizo que nos preguntáramos muchas cosas. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Darwin cuando llegó a Galápagos. Cada nueva especie que descubrimos es una nueva lección. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
a tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Aquí tenemos una apuesta, Rebeca y yo, y seguimos en Sin Estrés, por supuesto. ¿Tú por qué quieres saber eso? Escríbemelo allí en el chat y yo te respondo. Exacto, eso mismo, Mari Rodríguez, pero me interesa es la otra, lo de la colchoneta. Bueno, pues seguimos acá hablando precisamente de esas emociones y me causa miedo ver qué es lo que va a decirnos Tuqueque allí con su pregunta. Pero bueno, es precisamente el turno del miedo. Del miedo. El miedo tiene dos connotaciones, Rebeca, o dos posibles acciones. O nos impulsa o nos paraliza. Sí, bueno, hablar del miedo es para complacer a la directora del Instituto Victegui, allá en Los Teques, la directora del colegio donde va mi hija Paula. Me dice que mucho miedo por parte de los padres, ¿qué pasa con ese miedo que se le transmite a los hijos? Que tengamos ese cuidado. Entonces, fíjense, el miedo es aquella emoción necesaria, atávica, que nos protege. Ese es el cerebro reptil que está buscando que podamos mantenernos vivos, ¿sí? Sanos y salvos. Entonces nos alerta. Pero cuando el miedo es neurótico, ya no es una alerta para la supervivencia, sino que nos paraliza. Sí, es paralizante, es debilitante. Exactamente. Entonces, fíjense, ¿cuál es el miedo debilitante? Es ese que está montado sobre una expectativa catastrófica, pero como nos está ocurriendo aquí ahora, lo amenazante es una fantasía. Y ante esa fantasía yo no me muevo. ¿Sí? Al no moverme, sencillamente los sueños, las metas, los diferentes proyectos van quedando para otro día. Incluso puede quedar para otro día mi propia vida. Entonces no salgo, no me expongo, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque si hago esto o aquello me puede pasar algo muy malo. Y como preguntaba Edith, ¿y cómo hacemos con los más pequeños? Bueno, padres miedosos le inyectan ese miedo a sus hijos. Claro. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a la situación actual, miedo a todo lo que no se parece a nosotros, a la diversidad, miedo a las crisis. Entonces la crisis o la emergencia nunca va a traer nada bueno porque todo debería permanecer estable. Bueno, ¿cuál es el llamado a nosotros los papás? Revisa tu miedo. Revisa si ese miedo es algo que está ocurriendo aquí y ahora, o es algo que te estás imaginando que va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes. O dentro de unas horas. O dentro de unas horas. Eso no quiere decir que estemos negando lo que está ocurriendo. Mira, cuando yo escucho gente que dice, ay, qué fastidio, van a hablar de emociones, ay, no, pero caramba. Resulta que es que hay mucha resistencia a hablar de las emociones porque queremos manejarlo todo con la neocorteza, con los pensamientos. Y no funciona así. Las emociones están allí y no hacerlas conscientes sencillamente nos perjudica. Entonces, nosotros papás, cuidado con nuestra tristeza que se convierta en melancolía y se quede allí permanentemente. Que no sea ese aviso digamos, neurológico, químico, sino que permanezca como un estado que nos debilita. O el miedo, igual, que permanezca como un estado que nos debilita. Porque papás miedosos, papás muy entristecidos, que van a generar, bueno, hijos que al menos no van a estar muy de acuerdo con que se produzcan crisis y emergencias porque dicen, no, esto es muy malo. Además que sofocan a los hijos y no se dan cuenta, porque es que traducen ese miedo en sobreprotección. Sí, y recuerden algo, si usted quiere abandonar a un ser humano, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, sobreprotéjalo. O bueno, hay dos maneras de que realmente él esté abandonado. Una, que esté abandonado de hecho, que no tenga un adulto que lo acompañe. Y dos, que usted lo sobreproteja. Porque lo que usted le está diciendo, aunque no use esas palabras, es tú no puedes.
¿sí? Tú no sabes, tú no tienes, y eso lo va haciendo crecer en minusvalía, en déficit, en yo no soy igual que mis compañeros. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, Disminuye la autoestima del niño. Claro, cuando aparece el miedo, a ver, ¿qué recursos tengo internamente ante esto que me atemoriza? Bueno, tengo valentía, tengo coraje, tengo capacidad para riesgo. Bueno, como dice por allí el meme, si tengo miedo, lo hago con miedo. Sí, claro. Y cuando el miedo, más bien lo que me dice es protégete, porque se escuchan detonaciones y puede que llegue una bala para acá. Entonces no te asomas a la ventana. Exacto, no estamos diciendo que seas Superman y te pongas en la ventana. No, tampoco. Pero tampoco es que vas a vivir con el temor de que en cualquier momento van a comenzar las detonaciones, ¿no? Es así, es así. Entonces, el miedo, ya vimos cómo, y la tristeza, bueno, sirven para descubrir qué recursos tengo en este momento para continuar una vida en plena emergencia. Uh-huh. La rabia. Bueno, la rabia también es una emoción válida y necesaria que me da fuerzas para atender cualquier emergencia. Ahora, si esa rabia se sostiene en el tiempo, si se convierte en odio, si se convierte en mal humor, también me debilita. No porque usted sea más rabioso y esté todo el tiempo como un fosforito a punto de estallar, de encender, usted es más fuerte que los demás. Eso no es cierto. Lo que nos da fortaleza es que podamos identificar nuestra emoción y dejarla salir, fluir, sentirla. Y de inmediato ir hacia adentro, ¿con qué cuento? Materialmente, espiritualmente, emocionalmente, ¿con qué cuento? Afuera y adentro. Fíjate que estamos hablando primeramente de la tristeza, ahora del miedo, pero el trabajo es el mismo. El mismito. El mismo. Los recursos internos son los que me van a permitir sobrellevar tanto la tristeza como el miedo. Y la rabia. A ver, las emociones te van a indicar qué está pasando adentro, cuáles son los pensamientos que te están abordando, que llegaron allí, cuáles son tus mapas o creencias limitantes, o cuáles son tus mapas y creencias poderosos. Es decir, que cada emergencia viene acompañada de una emoción, y reconocer la emoción me permite darme cuenta de mis recursos que favorecen y también de las limitaciones, bueno, que no me favorecen, pero que están allí. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo llego a un equilibrio? Y cómo me manejo también con los más pequeños de la casa. ¿Sí? Para que ellos vayan descubriendo, si en esta situación te da miedo, veamos qué te produce miedo. Y cómo minimizar las condiciones que te dan miedo, que te dan rabia, que te dan tristeza. Vamos a minimizar eso. Sí, no a erradicarlo. Y lo otro muy, muy importante es mirar la emergencia y la crisis como el caldo de cultivo para crecer. Y es que es una cosa que es terapéutica, pero también es necesaria para la evolución nuestra. Y es entender que las emociones no son quienes nos van a manejar, sino todo lo contrario. Tenemos que comprenderlas, entenderla, que la emoción está allí, pero que no podemos dejar tampoco que sea ella la que tome decisiones. A ver, cuando la vivimos plenamente, ella no nos controla. Uh-huh. ¿Sí? Cuando pretendemos controlarla y que no aparezca, allí empieza un cortocircuito. Ella adentro. va a salir como sea. Como sea. Como el caudal. Como sea. Puede ser en forma de enfermedad, en forma de ese mal humor permanente, en forma de aislamiento. Entonces ya no quiero hacer contacto con... De muchas maneras va a salir, pero son maneras perturbadas. Es lo que llamamos neurosis. Sí, por eso es tan importante que identifiques, drenes y empieces a ver nuevas formas de relacionarte y de encarar la emergencia, que serían las formas creativas. ¿Por qué creativas? Bueno, porque son maneras que nunca has empleado. Eso es lo creativo. No estamos hablando solo del arte, estamos hablando de la manera de ver, la manera de oler, la manera de usar los sentidos, la manera de relacionarte, de conversar. Hacerlo de una manera distinta ya es el hecho creativo. Claro, ya, exacto.
regresar a casa por un sitio que no lo haces comúnmente. Exactamente. Ya eso de alguna manera despierta incluso el cerebro, ¿no? Es así. Y bueno, y eso es parte de los tips que vamos a dar al regreso. Bueno, nos toca hacer el corte. Un saludo para Eudi Aldana en Perú. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y bueno, y por supuesto, al regreso vamos a dar esas conclusiones del día de hoy, que como bien lo comentamos y lo comentaremos siempre, es un tema que siempre tiene punta que sacar. Siempre. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vives en el Paraíso o zonas aledañas y te interesa tu desarrollo profesional? En Century 21 Paraíso Plaza te ofrecen la posibilidad de crecer como asesor inmobiliario. Llama ya al 0212-451-8494 y forma parte de la familia de Century 21 Paraíso Plaza. Lo extraordinario a tu alcance. En CAEP ofrecemos 5 destinos internacionales para aprender inglés. Tenemos alianza con escuelas extranjeras de larga trayectoria. Atención estudiantes y profesores de la UCAP. Contamos con precios especiales para ustedes. Llama al 0414-327-6717 y síguenos en Instagram @caep.be. CAEP, tu aliado académico. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Un saludo para Luis Gómez en Valencia, quien está en sintonía. Por acá nos dice Yoyo Juárez, el miedo y el placer son dos caras de la moneda. Bueno, todo depende para que usted los use. Indira Chiarello nos dice, gracias por este programa. Este tema se aplica para los venezolanos que están dentro y los que estamos fuera. Y bueno, y los no venezolanos también. Claro que sí. Todos aquellos que nos estén escuchando. A ver, voy a ir cerrando ya este programa y dando recomendaciones, apoyándome de otras dos emociones. Una es la alegría y la otra tiene que ver con el placer o displacer. Digamos que la cara contraria del placer es el displacer. Uh-huh. Y son termómetros. El placer y el displacer es termómetro para saber si voy por buen camino o no. Por eso es que en la Gestalt decimos que no hay receta. Cada ser humano consigue su propio camino hacia el bienestar. Ahora, ¿qué te produce placer? Porque en épocas de emergencia, en épocas de crisis, es importante que busques placer. El placer es, hacer el amor con tu pareja, o con quien lo hagas. Con tu pareja del momento. Pues. Del momento, exactamente. Es salir y compartir con los niños, es cocinar, es leer, es dormir la siesta, y cada uno sabrá todos los días cuál es su cuota de placer. Bueno, la semana que viene vamos a hablar justamente con una muy buena amiga terapeuta de pareja porque se me acaba
se ocurrió una pregunta, Rebeca, y es que si el placer de la pareja es dormir la siesta y tu placer es, por ejemplo, hacer el amor, está complicada la cosa. Bueno, se ponen de acuerdo, negocian, hay que negociar. Qué complejo. Hay que negociar. Pero entonces tiene que ver con esto. En épocas de emergencia y de crisis no podemos sepultar los placeres. No podemos criticar a los compañeros que celebran su cumpleaños, que celebran cierres de ciclos. No, porque como les digo, la vida sigue. Y si nosotros decidimos que se acabó el placer en nuestras vidas hasta que cambie el mundo, Ah, caramba, qué rudo. no va a pasar. No va a pasar. Eso no quiere decir que hayan momentos en que tú no estés de ánimo y no quieras celebrar, pero luego tienes que salir de allí y conectarte con lo que te da placer, que es lo mismo que conectarte con la alegría, ¿sí? ¿Cuáles son tus momentos alegres del día? ¿Qué estás haciendo para conectarte con la alegría, para sentir alegría? Tiene que Porque haber algo, una mínima cosa en la que nos sintamos alegres. tiene que existir, Claro. porque eso es lo que va a dar el balance neuroquímico. Si no, no hay posibilidad. Es así. Bueno, y rectifico, Luis Gómez está en Medellín. Desde Medellín nos está bueno. viendo. Muchísimas gracias por eso. Está bien, vamos a saludar a la gente que está en Colombia. Bueno, allí tenemos entonces, Rebeca, tema ya para las próximas, los próximos programas, porque qué importante hablar de eso del placer, el displacer en este momento, porque a lo mejor lo que me causa placer a mí le molesta al otro y por supuesto viene la crítica, ¿no? Sí, por eso es que cada uno de nosotros tiene que enfocarse en sí. Mi proyecto de vida soy yo. No es el vecino, no es la prima, no es tu hermana, eres tú. Cada uno de nosotros consiguiendo aquellos espacios que nos hacen bien, que nos dan bienestar, porque al final lo que importa es que en medio de cualquier crisis, de cualquier emergencia, podamos estar a gusto. Sí, a gusto no significa que no haya tristeza o que no haya rabia, sino que en general, como el todo es más que la suma de las partes, cuando hagas tu balance del mes, digas, fue un buen mes, crecí, fue un mes para drenar esto que me estaba ocurriendo. Y es válido. Por lo menos aquí dice María Romero, esa recomendación la puedes decir cuando vivamos en un país normal, la normalidad la vas a dar tú, porque al final la vida que estoy viviendo es la mía, no la de nadie más. Entonces, si yo me enfrasco en que el país no es normal, y no lo es, y ningún país lo es, aunque este parezca a veces más anormal que otro, ciertamente, y este momento, pues es el tiempo que va pasando. Y yo estoy en este tiempo. Así Claro. que yo me procuro, pues, momentos, así sean bien chiquiticos. Y para mí particularmente, esta desconexión de 1 hora diaria, esa es mi oasis. Bueno, también hay una elección, sí, personal. Yo no pienso sonreír más hasta que no pase lo que yo quiero que pase. Ah, bueno, eso es una elección. Estamos dando alternativas para personas que quieren escuchar y ver una ruta distinta, porque esa elección les está causando daño, les está dando ya enfermedades, etcétera. Además que el programa se llama Sin Estrés. No vamos a estresarnos. Claro. Mari Moreno desde México nos saluda también por acá. Así es. Freddy Mora desde Australia, un abrazo. Vencí mis miedos, venciendo sus miedos desde la distancia, nos dice Freddy. Bueno, ese es el trabajo. El trabajo es aquí o allá, pero ciertamente no negando el miedo está allí. Es que sabemos que podemos actuar a pesar del miedo. Sí, y que hay cosas que nos dan miedo antes de llevarlas a cabo. Y que cuando las llevamos a cabo, bueno, no era tan difícil. Bueno, no era tan como yo me lo imaginaba. Se trata también de arriesgarnos. María, esa es una tarea. María dice que van a aprender eso es una tarea de todos los días. Es tarea. O sea, al principio cuando estamos negados a ver lo bonito en cada cosa, porque lo estamos, porque estamos tristes, porque estamos muy molestos, porque estamos frustrados, vamos a hacerlo entonces como tarea. El cerebro se va acostumbrando. Esto es importante. Fíjense, la teoría no es igual a la práctica. La práctica. Yo tengo la teoría y desde el lunes de carnaval se me desarrolla una gripe que no se me quita. ¿Qué hago yo? Bueno, me detengo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Que mi sistema inmunológico se deprimió.
y empiezo a ser consciente de lo que ocurrió ese día, ¿sí? Entonces, lo importante es la conciencia, y un síntoma corporal, una enfermedad, un signo de displacer puede estarte diciendo, epa, ¿en dónde está tu atención? ¿Sí? Yo en ese momento, bueno, me angustié, me atormenté, me fui al futuro, un futuro terrible. Bueno, aquí está, ¿no? Es la consecuencia. Entonces, nada. Tú estás oyendo, ya nos cantaron señor. el alma llanera. Es tarea de todos revisar. Un abrazo, @gestando una nueva vida. Por Ahí Instagram. Está. Sí, siempre. Si necesitamos ayuda, pues la terapia siempre nos apoya. Siempre hay alguien que nos quiere escuchar, definitivamente. Bueno, amigos, como lo están escuchando, se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Lorraine Godoy, en los controles César González, el verdugo. Y bueno, por supuesto, Rebeca, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nos despedimos. Y quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4, esperando ciertamente hacer ese oasis para que, bueno, ustedes lo aprovechen. Verónica Oliveros, nos escuchamos nuevamente mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por RCR 750 AM.